Ella me dice que empezó a sentir muchísima paz y empezó a sentir un reencuentro con el Señor. Ella me dice que siente, siente paz, siente como esa alegría, pero sobre todo que Dios la recibió con brazos abiertos. Así es, así es. ¿Y quién te trajo? Ella es hermana de la esposa de Joan. Yo quiero preguntarte, ¿qué estás sintiendo? O sea, yo lo que quiero preguntarte es si sientes que Dios te está rechazando o al contrario. Él te está recibiendo porque Él nos ama a pesar de. Y yo quiero que esta mañana tú puedas rendirte los brazos de tu Señor y le puedas decir: Señor, gracias. Gracias. Levanta tus manos, mi Señor. Lléname. ¡Aleluya! Y me decía que ella nuevamente el Señor la toma en sus brazos y empezó nuevamente a darle cada servicio una palabra por medio del pastor, una palabra por medio de la pastora. Y ella me decía: yo me dejé llevar, pero yo le dije al Señor: Señor, si hay personas que no me edifican y yo no soy capaz de apartarme de ellas, entonces hazlo tú, Señor, apártalas tú a ellas de mí. Ella decía: yo sentía mucho temor porque si esas personas se alejaban de mí, yo sentía que me iba a sentir sola, pero al contrario, el Señor las apartó y empezó mi intimidad con Dios aún más fuerte. Él es mi compañía, Él es mi amigo. Ahora volví a sobre este servicio, dice, pero muy pronto el Señor me dijo que volvería a comer. Mira eso. Ella me dice: para estar delante de Dios en la brecha me ha tocado muy difícil. Luego el pastor daba una palabra que decía que había personas que hacía tiempo no sentían esa presencia de Dios, que hoy Dios las iba a envolver nuevamente, las iba a envolver y a tocar. Ella me dice que cuando el pastor daba esa palabra, ella dice: yo la tomé en mi corazón y se comenzó a sentir como su cuerpo empezó a temblar. Ella dice: yo sentí como alguien me abrazó. Dice que todas esas luces, pastor, por lo que venían, se fueron, pastor. O sea, toda carga, todo eso, ahora sientes paz y es. José, pastor, lo mismo. José venía a decirle la petición: Señor, yo quiero que tú me toques, yo quiero que tú me hables. Cuando el pastor daba
En el momento que yo la tomé, comenzaron a caer lágrimas, comenzó Dios a envolverme y comencé a danzar. Y me decía, pastor, tomé el pastor tremendo, yo lo sano hoy. En enero le hicieron una cirugía, le sacaron la vesícula, pastor. A causa de esa cirugía de su estómago, cuando él se esforzaba mucho comenzaba a dolerle. Hoy venía con ese dolor. Cuando estaba danzando aquí en la tarima, tenía ese dolor. Pero en medio de Dios lo tomó allá y comenzó a danzar, dice que el dolor desapareció en medio de la danza. ¿Se fue el dolor? ¿Venías con ese dolor? Y cuando empezaste a danzar, el Señor te sanó. ¿Y ya no te duele? Y algo nuevo el Señor te dio, algo diferente, aparte de la en el cual los médicos le decían a ella que iba a perder el diente, pastor, porque la infección había llegado tanto, pastor, al punto de llegar al hueso del diente de la encía, pastor, y ella me dice que en el momento en que el pastor oró por ella me dice que empezó a sentir como Dios estaba sanando y restaurando las encías, pastor. Ella me dice que ella se fue a una casa con ese dolor, eso hace un mes. Ella me dice que Dios empezó a sanar, y hace 2 días fue nuevamente la cita odontólogo y bien, todo está correctamente, pastor. Dice que los exámenes salieron bien y fue Dios quien puso su mano y sanó. O sea, se fue la infección, todo eso. Sí, porque el doctor me había dicho que se me estaba comiendo el diente la infección. Y cuando el pastor acá el viernes por la noche me llamó y oró por mí, pues en el momento pues yo seguí con el dolor, pero yo me fui para la casa y al otro día yo ya amanecí bien. Y el viernes me tocaba la cita con el doctor, porque el doctor me había dicho que me tenía que sacar el diente, cortarme el diente y volverme a incrustarlo para poderme limpiar el hueso para que la infección no siguiera en el hueso. Entonces yo me fui para la casa bien, entonces al otro día ya no sentí nada y fui al médico y el médico me dijo que está bien. El doctor que me examinó el diente está bien y ahí no tengo ya. No le lo van a quitar, no. Eso es un milagro. La palabra que daba el pastor, que Dios nuevamente nos iba a envolver, que esa presencia de Dios nuevamente nos iba a tocar. Ella me dice, pastor, que le estaba pidiendo a Dios que se hiciera tangible su vida de una manera que ella nunca lo había experimentado. Me dice que en el momento en que estaba ahí, vino alguien, pastor, y tocaba su hombro. Ella pensaba que era el pastor Juan y que la estaba tocando. Y abrió los ojos y miró quién era. Y dice, no era nadie. Vi la mano del Espíritu Santo que me estaba tocando mi hombro. ¿Quién es ella o ella? La Doris. ¿Sentiste más rica? Yo estaba orando ahí cuando pues estábamos en la adoración. Yo estaba orando ahí, entonces yo cuando vi que me tocaron la cama aquí en el hombro, pero yo pensé que era el pastor Giovanni que cuando levanta las manos le toca a uno los hombros. Entonces yo abrí los ojos y miré para donde estaba él y él estaba aquí de este lado y la mano en la alcancía de la cara. Y no era Fue nadie. cuando me envolvió en el espíritu. Esa
decisiones que debes tomar. Levanta tus manos. Más. Aleluya. De secuelas acerca de un golpe en el cerebro. Su esposo en las horas de la mañana, ya antes de llegar al servicio, pastor, su esposo ese día se levantó, llena su boca de sangre, venía por boca y nariz, y él se quejaba mucho del dolor en la cabeza a causa de ese golpe. Ese golpe fue pues en su adolescencia, pastor, y pues lo afectaba. Ellas pues obviamente ese día cuando llegaron aquí al servicio con su hija se unieron y le pedían al Señor pues una palabra. Cuando este día el pastor daba esta palabra fue exacta, porque dice fue exactamente así, eran secuelas de un golpe y mi esposo pues estaba siendo afectado. Pues ese día estuvieron preocupadas, pero le creyeron al Señor, tomaron esta palabra y después que lo llevaron al médico, pastor, dice que lo chequearon, le hicieron ecografías y todo salió bien. O sea, secuela. O sea, que lo que él sentía, no sé qué habría ahí, de pronto yo había alcanzado a ver como algo en sangre, pero, o sea, que eso desapareció. Desapareció totalmente, pastor. Se me olvidaron las radiografías, pero entonces el médico dijo que estaba totalmente bien. O sea, que todos esos síntomas y todos esos su cerebro, todo estaba muy bien, perfecto. Tremendo, ¿no? Eso fue un milagro. Pidiendo pues por su familia y pues para que Dios guarde a todas nuestras familias. Ellas dicen que la abuelita tuvo un accidente y pues a raíz de eso pues la salud se le estaba pues de otra manera afectando. Aparte de eso, la abuelita le dio un derrame cerebral, ella perdió el oído, ella no escuchaba, los médicos no le daban un día más de vida, decían que ya se despidieran de ella porque ella ya moría. Cuando ellas pues obviamente perseveraron y pedían al Señor que hiciera un milagro, la abuelita pues fue sana, pastor, y aparte de eso dice ella que hoy tomaba totalmente la palabra cuando el pastor decía que ya Dios había hecho una sanidad cerca de un derrame cerebral. La palabra era exacta porque esto sucedió con la abuelita. Tremendo. Pues santo. Señor, levanten sus manos. Eso es sorprendente, iglesia. Es tremendo Dios como conoce todo, absolutamente todo. Es increíble. Cuéntame. Pastores, Jason es uno de los hijos de los pastores de este ministerio. Hoy recibía una palabra, pastor, que en el transcurso de esta semana el Señor les iba a hablar acerca de un paso que debían hacer, que al principio va a ser algo confuso, pero que cuando el Señor les hablara iba a ser claro exacto lo que debían hacer, pastor. Cuando el pastor acabó de decir estas palabras, él me dice que sintió una voz en su espíritu que le daba el primer paso, pastor. Fue hoy mismo quien recibió esa palabra, pastor, de que ya, ¿qué era lo que debía hacer, pastor? Él me dice, ya sé qué es lo que debo hacer. Tremendo, o sea, inmediatamente. Ahora hazlo. No te pongas a preguntarle a nadie si está ya. No. Hazlo. ¿Sí? Y cuando lo hagas, viene el Señor. ¿Estás listo para lo más grande de Dios?
levanta tus manos. Patricia me dice que hoy es un día muy especial. Ella me cuenta que ella venía orando durante mucho tiempo para que este día llegara, ver a su hermana, a la pastora aquí en su familia reunidos y recibiendo una palabra de restauración y de nuevo comienzo. Marcela me cuenta que ella duró un poco, un tiempo alejada de Dios y sentía que ya no había sentido, que ya no había nada, pero hoy la palabra fue específica a través de la pastora. Dios le habló que no había perdido su tiempo. ¿Cuánto me alegra, de verdad? ¿Marcela te llamas? Muy bien. Ahora mira lo que pasó con este joven. Exactamente igual. Vamos a estar atentos. No vamos a permitir que nadie nos vaya a robar esa palabra. Nadie, absolutamente nadie. Es nuestra oportunidad, es lo que Dios nos ha dado, es la herencia de Dios. No importa lo que haya pasado, ya no lo podemos cambiar, pero lo que viene sí. Amén. Lo que viene sí lo podemos cambiar. Padre, bendícela. Agachar la cabeza, pero me dice que el viernes la pastora dio una palabra, dijo, hay un banquete para todos los que estamos aquí. Él dice que cuando la pastora dio esta palabra, algo se rompió, algo vino sobre él, pero cuando el pastor contaba la experiencia que el pastor tuvo en el éxtasis, dice, fue algo tan tremendo en mi vida que yo salí de aquí, si el ataque fue 10 veces mayor, lo que Dios me dio fue 3 veces más. Dice que estaba en su trabajo ayer y su jefe empezó nuevamente a hablar mal de Dios, pero dice que cuando él lo volvió a mirar, Dios puso tanto amor en César por este señor que empezó a orar y a interceder por él. O sea, todo cambió. Yo sí te vi diferente cuando saliste. Sí, y a él también lo vi diferente, a Aurelio. Fue tremendo el viernes, no sé lo que se sintió en el espíritu, ¿verdad? Eso que tú sientes en tu estómago es el Espíritu Santo dentro de ti.
Sí, eso es lo que estoy sintiendo. Dice que siente mucha emoción y de eso le duele su mano. Tremendo. Yo quiero hablar por ti, cierra tus ojitos, Padre, añade más. Cierra los ojos. ¡Aleluya! Pastor, Andrés me cuenta que un tiempo para acá ha venido mucho ataque del enemigo. Él me dice que el ataque ha sido tan fuerte que ha querido sacarlo del ministerio que Dios tiene para él. Él me cuenta que le estaba pidiendo al Señor que por favor le diera un paso a seguir para poder salir de esa situación. Él me cuenta que el Señor le dio ya ese paso, pero él me dice que en su inseguridad, como dice el Señor, ¿será de ti o será de mí? Estaba muy indeciso de hacer ese paso, pero cuando el pastor dio la palabra aquí, que el Señor ya daba el primer paso, dijo, esta es la confirmación de lo que yo le estaba pidiendo al Señor. ¿Sabe, Andresito? El ministerio cuesta, mi viejo. ¿Sabe cuánto cuesta? Todo, hermano. ¡Aleluya! Pastores, don Raúl y su esposa Sara vienen a presentar delante del Señor a Emanuel Josué. No, y ese nombrecito. Ese es un bebé milagro. Todo podría darse menos. Está muy hermoso. Muy hermoso. Los felicito. Emanuel José. O sea, todo lo que todo salió bien. Todo salió a la perfección. Pues me quedaba pendiente un examen, pero yo sé que ese examen mi hijo va a salir victorioso, por lo que tiene los estímulos pues un poco grandes, pero yo sé que todo está perfecto en él. Amén. Te pedimos que fluyas bajo una revelación muy poderosa, Señor, y nos enseñes, nos capacites, y podamos esta mañana, Señor, experimentar la revelación, que tú puedas sacar, Señor, de la Escritura esas perlas preciosas, y nosotros las podamos valorar, entender. Espíritu Santo, tú prometiste que nos llevarías a todo
Ayer compartía con una parejita en una consejería y me acordaba cuando estaba de ovejita en avivamiento. Creo que tenía como 28 años en esa época. Eso hace como 2 años. Algo más, pero no mucho más. Y estaba caminando en la iglesia de avivamiento al terminar el servicio y estaba observando, porque en esa época se hacían filas para poder que el pastor pudiera hablar con nosotros. Y observaba, estaba mirando, miraba por un lado, miraba para el otro. Y el Señor me dijo esto, me dijo: cuando tú tengas la iglesia, harás exactamente lo que ellos hacen, porque ellos son élite y ellos serán como tú. Y yo les explicaba a esta parejita ayer que esto fue lo que hice. Años después llegó a la iglesia, llegó a este ministerio, y si ustedes observan, ha habido obediencia en esta palabra. He recibido muchas críticas, pero yo necesito es que Dios esté de acuerdo, y ya. Entonces quería compartirles eso cuando, sobre todo a los hijos de los pastores que hoy, ay, lo que Dios les dice así, la gente no esté de acuerdo, ay, no, porque el solo hecho de que ustedes obedezcan a Dios, la bendición ya va ahí incluida. Muy bien, ahora sí ya, sin más preámbulos. Es que me emociono. Muy bien. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16 al 21. Muy bien, ahí está en las pantallas también. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, que son los sábados, ¿no?, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Y amén. ¿Para qué es la unción? Para predicar. La unción tiene muchos beneficios en muchos áreas. Hemos hablado de ellos, pero el primordial o el número uno para poder entender, el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar. Para predicar. ¿Para qué es la unción? Para predicar. Buenas nuevas. Tú tienes el poder para traer salvación a tu casa. Amén. Para predicar las buenas nuevas de salvación a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de universidad, de colegio.
quiero aclararles que nunca se desanimen, porque dice que la predicación es aceptada, es recibida por los pobres, las personas que están listas en su corazón, las personas que Dios ha preparado para que puedan recibir el mensaje. Entonces tú vas a hablar a 10 personas y de esas 10 tal vez puede ocurrir la mitad se burle, te hagan el feo, y la otra mitad te pueden decir, y cuénteme más. Esas personas ya tienen el corazón preparado para recibir la palabra. No te desanimes, porque a veces me dicen, pastor, yo he predicado, le he pedido a Dios una unción, pero muchas veces me han rechazado y uno que otro me ha aceptado. Por ese uno que otro vale la pena que sigas insistiendo. Cuando hablamos aquí de opresión, de quebrantamiento, tú tienes una palabra de restauración para alguien. Tú tienes algo que dar a alguien más. Hay personas que tienen sus corazones destrozados, heridos, sin esperanza. Pero cuando tú predicas, tienes una palabra de restauración para ellos. ¿O no nos pasó a nosotros lo mismo? Alguien nos invitó, alguien nos insistió, alguien se tornó a veces fastidioso, pero al final, cuando nosotros ya abrimos nuestros ojos y pudimos entender, entonces dimos gracias a Dios por haber usado a esa persona o esas personas. Tú tienes una palabra de restauración para él. Libertad a los cautivos. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No hay término medio. Todos los que no están con Dios están amarrados a los demonios. Es una realidad espiritual que tú debes entender. Si una persona no es libre, está cautiva, pero no existe término medio. Tú y yo tenemos el poder de sacarlos, como alguien lo hizo con nosotros, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Pero eso solamente tú y yo tenemos la capacidad de trasladarlos de reino, de que sean libres del opresor, del pecado, de la maldición, de la ruina, de la escasez, de la muerte y del infierno. Vista a los cielos. Sí, es verdad que se puede incluir aquí el milagro cuando una persona recibe su visión, pero aquí está hablando literalmente personas que decían que veían, que sabían la razón de su existencia, que sabían muchas cosas de la vida, pero que cuando ellos llegan a conocer a Dios se dan cuenta que no sabían nada, que eran ciegos, que creían unas mentiras, que no había nada en todas sus creencias, que todo eso no era sino vanidad y engaño. Y tú y yo tenemos el poder de sacarlos de esas tinieblas para que ellos puedan ver realmente, puedan entender, puedan saber cuál es la razón por la cual se encuentran en esta tierra y cuál es la salvación que Dios determinó para ellos a través de su Hijo. Eso solo tú y yo lo podemos hacer.
Y también dice a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable para el Señor? Este año. Y el siguiente. Y el siguiente. Y el siguiente. Cuando el Señor terminó de predicar esto, cuando Él terminó de leer, ustedes pueden mirar en casa los versículos más adelante. Lo querían matar. Lo querían matar. ¿Sabías que te van a perseguir? ¿Tú sabías que si lo hicieron con Él, lo harán contigo, lo harán conmigo? Porque hasta ese momento no había voz de Dios. Solo se predicaba todos los sábados una porción de la Escritura y nada más, pero no había profeta. Hasta Juan, 450 años de silencio sobre Israel. No había voz de Dios. No ocurrían muchos milagros. Eran muy raros los milagros en esa época. Pero el ministerio del Señor, después de que el Espíritu de Dios vino sobre Él, fue un ministerio de milagros, de sanidades, de prodigios, de maravillas. Y eso era algo que los religiosos no podían soportar. Por eso te digo, te van a perseguir, porque las señales te seguirán, los milagros te seguirán. Y en el capítulo 24 de Lucas, y verso 45, quiero que por favor me acompañen. Al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto ocurrió antes de que Él fuera llevado al cielo, o sea, después de haber resucitado y haber dado mandamientos. Esto fue lo último que Él les dijo a sus discípulos. Dice el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En pocas palabras, el Señor les dijo, ustedes van a predicar esta palabra, van a comenzar desde Jerusalén, ustedes son mis testigos. Ustedes van a ir hasta lo último de la tierra y las siguientes generaciones. Pero ustedes no se pueden ir hasta que no sean investidos de poder. Hasta que la unción no repose sobre ustedes. No pueden ir. Tú no puedes predicar sin la unción. Yo no puedo predicar sin la unción. El Señor Jesús también dijo, no pueden predicar sin la unción. Tienen que ser cambiados sus vestidos. Cuando la unción está sobre nosotros, es como un manto que no se ve, pero se siente. Tú sabes cuando la unción está reposando sobre tu vida y cuando no está. Porque tú te sientes cubierto, es como un abrigo, es como un manto, es como un vestido.
espiritual. Y cuando tú tienes ese manto sobre tu vida, cuando tú tienes ese vestido, predica, habla, porque el Espíritu Santo dará convicción de pecado, de justicia y de juicio. Las señales te seguirán. Puedes orar por los enfermos, puedes reprender los demonios, puedes hacer cualquier cosa, porque serás efectivo, porque la unción de Dios reposa sobre tu vida. ¿Cómo puedes predicar sin ese manto? ¿Cómo puedes predicar sin unción? No lo puedes hacer. Y si lo haces, no eres efectivo. Yo me acuerdo las veces que yo predicaba sin unción y le compartía a las personas, y las personas me altercaban todo el tiempo, y al último, para poder como defenderme, como que ellos no me ganaran, entonces les daba bibliazos. Bueno, no físicos, pero les decía, y si no se arrepienten hoy, entonces mañana si se mueren se van para el infierno. Punto. Y se iban chocados, bravos, pues claro. Porque no estaba la unción, era uno mismo testificando. Y eso es muy difícil. Prácticamente no tiene fruto eso. Pero hay momentos cuando la unción está, que simplemente uno se queda mirando a alguien y le dice, tú sabes que hay esperanza, y comienzan a llorar. Simplemente, ¿cómo así? ¿Por qué me dice eso? Y comienzan a hablarles, y 5 minutos después están haciendo la oración de fe, están siendo sanados, quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. En Hechos, y capítulo 1 y verso 6, versos 6 al 9 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ellos estaban preguntando: Señor, ¿y ahora qué? ¿Tú te vas? ¿Qué va a pasar con Israel? Y estaban haciendo muchas preguntas. Yo no sé si ¿qué ha pasado? Están diciendo: ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? ¿Tú te vas? Ellos estaban angustiados, dicen que tristeza llenó su corazón. Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos, pero cuando reciban el poder, van a empezar a testificar. Aquí, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando se habla de lo último de la tierra, está hablando de nosotros, iglesia. Porque ellos no llegaron hasta lo último de la tierra, tú y yo sí. No es
Cuando uno le pregunta a alguien, ¿y tú qué piensas del presidente? ¿Qué tanto lo conoces? No, pues que es esto, que es aquello, unos dan buenas opiniones, otras no, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes quién conoce al presidente? Su esposa. Si tú quieres saber algo del presidente, pregúntale a ella. Es diferente cuando tú hablas de Dios por lo que has escuchado de Él, que cuando tú hablas de Dios porque le conoces. Eso es diferente. Entonces el testigo no es el que escuchó, sino el testigo es el que vio. Y para nosotros poder ser testigos de Él, necesitamos ver su poder, ver sus maravillas, para ahí sí tener la autoridad y compartir a otros de lo que hemos visto. Amén. No de lo que nos han dicho que Él puede hacer, sino de lo que nosotros mismos hemos vivido. Amén. ¿Cómo ir sin la unción? ¿Cómo tú puedas predicar sin la unción? Eso no se puede hacer. Eso no da ningún resultado. Piensa cuántas cosas tienes a la mano. Piensa. ¿Cuántos problemas tienes en tu casa? ¿Cuántos problemas tienes en tu colegio? ¿Cuántos problemas personales? O en el trabajo. Cosas que ya se te salen de las manos. ¿Cómo lo vas a hacer si no has sido ungido? ¿Cómo vas a salir de todo eso si no tienes la unción? ¿Cuántos proyectos tienes en la vida? ¿Cuántos sueños Dios tal vez ha puesto en tu corazón y no sabes cómo realizarlos? ¿Por qué? Porque no has sido ungido para eso todavía. El rey Saúl, cuando fue llamado por Dios, el profeta fue muy claro, le dijo: mire, vas a encontrar unos profetas, ellos te van a hablar esto, te van a dar esto, y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti y profetices como ellos, haz lo que tengas a la mano, porque Dios estará contigo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu venga sobre ti. Muy bien. Aquí es donde yo voy a aterrizar esta predicación. Miren el mundo, todo lo que está pasando. Allá afuera, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ya no hay principios ni valores y Dios está siendo quitado de las instituciones. Nuestros jóvenes están siendo enseñados por los gays, por los pervertidos, etc. Cada día es peor. Cada día es peor. ¿Quién es la esperanza para este mundo? Tú eres la esperanza. Tú eres la sal de la tierra. Tú puedes traer esperanza donde no la hay. Tú puedes abrir los ojos a los ciegos. El Señor dijo: ustedes son la luz del mundo. Y esa luz no se puede meter debajo de la cama. La luz se coloca para que alumbre donde hay oscuridad. Cada uno de nosotros aquí presentes
Somos la esperanza de este mundo. Somos la sal de la tierra. Somos la luz. Pero si tú te escondes, pero si tú estás pensando solamente en tus problemas y en tus cosas, en el mundo tendremos aflicción. Pero hay gente que está peor, mis hermanos. Hay gente que ni siquiera sabe lo que tú sabes. Hay gente que divaga entre dioses y creencias extrañas. Hay gente que están a días, a minutos del infierno. Tú no, ellos sí. Tú eres la esperanza para ellos. Cuando Cornelio estaba orando a Dios por su familia, por su gente, dice que vinieron ángeles y le dijeron: ve y llama a Pedro porque él tiene palabras de vida para él. Dios no va a enviar ángeles a predicar, Él te va a enviar a ti. Amén. Al que quiera ir. Pedro tenía problemas, claro que tenía problemas. Persecución. Pero él era la esperanza. Tú eres un instrumento de Dios. Dios te quiere usar con problemas y todo. Pero hay gente que está peor. Job estaba viviendo una enfermedad. Sus hijos murieron, su esposa lo dejó, sus amigos lo acusaban. Y el Señor le dijo que cuando él oraba por sus amigos, iba a ser restaurado. En medio de esa condición tan terrible, él tenía una palabra para otros. Él era la esperanza para sus amigos. Cuando hablamos de predicar la palabra, nos imaginamos un púlpito, nos imaginamos un coliseo, un estadio y un evangelista. Vamos a predicar el evangelio. ¿Y quién no va a predicar? Tú lo vas a predicar. Aleluya. Somos portadores de su santa unción. Somos portadores de su santa unción. Vamos a colocarnos en pie. Levanta tus manos. Úngeme, Señor. Que nada me detenga. Porque este mundo, Señor, cada día está peor que antes. Las cosas que están pasando son terribles. Pero úngeme. Haz que tu espíritu venga sobre mí. Y úsame. Tú has dicho, Señor, que yo tengo algo que dar, que yo soy un instrumento en tus manos. Tú has dicho, Señor, que somos la luz de este mundo.
que solamente es abrir nuestra boca y tú la llenarás. Y que habrá corazones preparados esperando la palabra que les vamos a dar. Hay personas listas que tal vez tú no conoces todavía, que cuando tú abras tu boca, ellos vendrán a salvación. Pero si tú te quedas callado, pero si te desanimas, o simplemente te encajas en tus problemas y en tus cosas, entonces esas personas no tendrán esperanza, porque la esperanza eres tú. Mi Señor, haz que esta mañana repose sobre cada uno de nosotros una unción para predicar. Que yo pueda ver la salvación que tú has traído sobre mi vida, sobre otros. Que yo pueda ver las señales que siguen tu palabra. Que yo pueda gozarme. Que yo pueda gozarme. Hace muchos años, iglesia, muchos años, estaba pasando una crisis familiar, económica muy fuerte, demasiado fuerte. Estaba sin trabajo, la ropa un poquito así como dicen por ahí, como llevada. Pero alguien me dijo, hermano, vamos a tal lugar a predicar, y me hizo subir a pie, que no había plata para eso, detrás de las montañas de Cazula. Yo no sabía que allá había gente al otro lado. Y subimos, y eso del polvero y todas esas cosas, pero pues había algo en mi corazón de predicar. Y fuimos con ese varón, bajamos esa cuesta por allá, llegamos a una casita humilde de latas. Había un hombre con un cáncer terminal, un abuelito, ya no tomaba sino agua y solo podía tomarse un caldito al día, un caldito, porque el estómago no le daba para más. Y agüita. Llegamos ahí, hablamos con este hombre, nos sentamos ahí en un barranco, y el abuelito nos comentaba su tristeza, cómo la familia lo había dejado allá solo una hija por ahí que de vez en cuando estaba pendiente de él, pero él ni siquiera podía ir a trabajar. Y nosotros nos pusimos a escuchar, y hubo un momento donde yo sentí la unción sobre mi cabeza, y empecé a hablarle al abuelito, y le explicaba acerca de Dios. Y le dije esas cosas que solo uno hace cuando está bajo la unción. Yo le dije, ¿tú sabías que Dios te puede sanar ya? Y él estaba haciendo ahí en un reverbero su caldo. Se quedó mirando. Yo, será. Yo le dije, venga, oramos. ¿Cuál era mi pensado? Orar y arrancar a correr. Vámonos. Si Dios lo sanó bien, y si no, yo no voy a estar por acá. Y oramos con el hermano que fuimos, oramos, y él tenía una inflamación, tenía mucho dolor del cáncer. Y cuando nosotros oramos y abrimos los ojos y nos quedamos mirándonos y le preguntamos, ¿y cómo se siente? Se me desinflamó eso. ¿Ustedes saben qué pasó con mi aflicción? Porque no tenía una moneda ni siquiera para tomarme una gaseosa, que nos tocaba devolvernos otra vez al pie. ¿Ustedes qué pasó con todo eso? Eso es como nada, mis hermanos. Dios acababa de hacer un milagro. Dios acababa de salvar a ese hombre. Y nos venimos gozosos. Yo ni siquiera supe en qué momento llegamos a la casa. De la felicidad nos mirábamos, llorábamos, gritábamos. Cuando te dejes usar, te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer a través de tus manos. Mira tus manos. Todo lo que tú toques, Dios lo va a bendecir. Padre, llena esas manos. Todos nosotros
para estas localidades. Tú eres esa esperanza y nosotros somos los instrumentos que tú vas a usar de hoy en adelante para llevar esta salvación, esta restauración a las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a dar al Señor Dios te bendiga.